Hay personas que te crían con amor, que te cubren cuando tienes fiebre, que repiten las mismas historias una y otra vez para que no las olvides, que te miran de un modo que te hace creer que el mundo, a pesar de todo, es un lugar en el que estás a salvo. Y hay personas que hacen exactamente todo eso mientras esconden algo que, si lo supieras, cambiaría cada recuerdo que tienes de ellas. Cambiaría la forma en que las ves en las fotos, la forma en que recuerdas su voz, la forma en que entiendes tu propia historia. Lucía creció creyendo que su abuela Teresa era una mujer pequeña, de manos arrugadas, con diabetes y con el alma cansada de tanto vivir. Una mujer que había vendido tierras para pagarle la escuela, que rezaba, que cosía, que guardaba silencio como si el silencio fuera una forma de bondad, como si callar fuera lo mismo que proteger. El pueblo entero la veía así, como una anciana que había sobrevivido a mucho y que merecía descanso, como alguien que había pasado por suficiente. Lo que Lucía no sabía, lo que nadie le había dicho, lo que el pueblo entero había decidido no decir en voz alta, es que ese silencio tenía precio, y que otras personas lo habían pagado con cosas que no tienen devolución. Dentro de una caja de madera de mezquite, escondida debajo de la cama de Teresa, había un expediente. No recuerdos, no cartas de amor ni fotos de familia. Un expediente. Fotografías marcadas con nombres en los márgenes. Recortes de periódicos sobre desapariciones que nadie quiso investigar. Libretas con listas de personas, cantidades de dinero y palabras escritas a mano. Cobrado, protegido, pasado. Sobres con fechas que coincidían exactamente con las noches en que alguien del pueblo dejó de existir. Y encima de todo eso, una medalla de plata que pertenecía a la madre de Lucía. La madre que huyó, la madre que nunca regresó. Teresa no era una abuela frágil. Teresa era el centro de una red de extorsión, de silencio comprado y de protección falsa que duró décadas. Una red que destruyó familias, que hizo desaparecer a personas, que cobró en dinero, en terrenos y en miedo. Y la construyó con las mismas manos que le preparaban la comida a Lucía cada mañana. Con las mismas manos que la cubría con cobija cuando tenía fiebre. Con las mismas manos que sostenían el rosario todas las noches antes de dormir. Esta es la historia de lo que encontró Lucía cuando abrió esa caja, de lo que descubrió cuando empezó a leer, de lo que tuvo que mirar de frente cuando la verdad ya no cupo en los sobres, y del precio que pagó ella y todo el pueblo por no poder cerrar lo que se había abierto. Quédate hasta el final, porque lo que viene te va a cambiar la forma de mirar a las personas que más quieres. El pueblo no era grande. Era el tipo de lugar donde todos conocen el nombre del perro del vecino, donde una noticia viaja más rápido que la camioneta que pasa por la terracería cada mañana cargando lo que sea que necesite ser cargado, donde el silencio, cuando llega de verdad, es más ruidoso que cualquier conversación, y ese silencio llegó. Llegó antes de que Lucía llegara. Llegó cuando la frase empezó a circular entre las casas, discreta, casi inofensiva, casi como un comentario de pasada. Lo que la abuela guardaba no era fragilidad, era un expediente. Nadie sabe exactamente quién la dijo primero. Pero en cuestión de días, las puertas empezaron a cerrarse en mitad de conversaciones. Los ojos se desviaban en el mercado sin que hubiera una razón clara. Las madres llamaban a sus hijos adentro sin dar explicaciones. Conversaciones que hasta entonces habían sido tan comunes como el tránsito de esa camioneta por la terracería, se detenían en seco cuando el nombre de Teresa salía a flote. Lucía llegó al pueblo 3 días después del funeral. No llegó buscando nada. Llegó a ordenar una vida que había terminado, como se ordena todo lo que termina, con las manos, con cajas, con la tarea mecánica de decidir qué se guarda y qué se regala.
Llegó a doblar ropa y catalogar ollas y mirar fotos viejas con esa distancia rara que tiene el duelo cuando todavía no terminaste de procesar que alguien ya no está. La casa olía a años, a ese polvo que parece tener memoria, como si cada invierno y cada verano y cada decisión tomada entre esas paredes hubiera dejado algo flotando en el aire. Las rendijas del suelo dejaban pasar motas de luz cuando el sol entraba por las cortinas. Todo estaba quieto. Todo estaba donde siempre había estado. Lucía se arrodilló frente a la cama para buscar algo, una frazada, una maleta vieja, no recuerda bien qué, y la encontró ahí, la caja de mezquite, pesada, cerrada, con un seguro simple que se dio al segundo intento. El sonido fue pequeño y seco, madera rozando madera, una astilla que se quebró. Un sonido que en cualquier otra circunstancia no habría significado nada, pero que ese día fue el inicio de todo. Lo primero que notó fue el orden. No era una caja de recuerdos tirados sin criterio, era un archivo, sobres alineados con precisión, carpetas amarradas con hilo, con la misma prolijidad con que se amarra algo que no debe abrirse sin intención. Fotografías envueltas en papel cebolla, cada una protegida como si importara que llegaran intactas. Cada cosa en su lugar, como si quien organizó todo eso supiera que algún día alguien iba a abrir esa caja. Como si hubiera sido preparado para ser encontrado, como si Teresa hubiera querido, de alguna forma retorcida y calculada, que la verdad sobreviviera. Encima de todo había una medalla de plata, pequeña, lisa, todavía tibia como si alguien la hubiera sostenido hace apenas unos minutos. Lucía la reconoció de inmediato. Era la medalla de su madre, la medalla de Marisol. La que Marisol siempre usaba, la que nunca se quitaba, la que Lucía recordaba viendo colgada en el cuello de una mujer que partió y no regresó. ¿Qué hacía la medalla de su madre en la caja de su abuela? Y junto a la medalla, debajo de ella, como si la medalla fuera el peso que la mantenía en su lugar, había un sobre, con el nombre de Lucía escrito a mano, letra inclinada, firme, inconfundible. Lucía abrió el sobre con las manos temblando. La carta no era larga, pero cada línea pesaba como una piedra. Marisol escribía sobre una noche en la que no sabía si cruzar la frontera o quedarse, sobre el miedo y la solidaridad de las personas que se ayudaban en silencio, en las sombras, sin que nadie lo viera ni lo agradeciera oficialmente, sobre un pago hecho a medias porque no había dinero para hacerlo completo, sobre un acuerdo con Teresa, un acuerdo que involucraba entregar a su hija pequeña para que la abuela la cuidara a cambio de protección. ¿Protección de qué? La carta no lo decía con claridad, pero sí decía que Teresa tenía poder, que Teresa conocía a las personas correctas, que ese poder tenía un costo y que ese costo no siempre se pagaba en dinero. La última línea estaba dirigida directamente a Lucía, como si Marisol hubiera sabido que el día llegaría, como si lo hubiera calculado. Si alguna vez dudas de por qué se hicieron ciertas cosas, abre la caja. Pero no lo hagas sola. Lucía estaba sola. Y la caja estaba abierta. Las horas que siguieron fueron las más largas de su vida. Sacó cada carpeta. Extendió cada recorte sobre la mesa. Intentó ordenar todo por fechas, como si darle orden cronológico a aquello pudiera hacer que tuviera más sentido, como si la secuencia temporal pudiera explicar lo que la razón ya no alcanzaba a contener. Los recortes de periódico no eran de escándalos grandes, eran fragmentos pequeños. Una nota sobre un negocio cerrado de repente sin explicación pública, otra sobre una protesta que no tuvo continuación, que simplemente se apagó, una tercera sobre la desaparición de un joven del pueblo en una noche de lluvia de la que nadie volvió a hablar. Nada que solo pareciera grave. Pero juntos, dentro de una caja organizada por una mujer que supuestamente no tenía ninguna relación con nada de eso,
la imagen cambiaba completamente. La imagen se volvía otra cosa. Las fotografías en blanco y negro eran más explícitas. Una camioneta oscura pasando por un camino polvoriento, un hombre de perfil con un corte en la sien, un grupo de personas con sombreros inclinados y rostros que Lucía reconoció, porque eran comerciantes del mercado, gente que todavía vivía en el pueblo, gente que Lucía había saludado toda su vida sin saber que su rostro estaba marcado con tinta en el margen de una fotografía que su abuela guardaba con cuidado. Y en esos márgenes alguien había escrito nombres. Con firmeza, con la misma letra de los sobres, como quien marca ganado, como quien lleva un registro de lo que le pertenece. Los sobres tenían anotaciones, cantidades de dinero, fechas, siglas que podían ser iniciales o códigos. La libreta de tapas gastadas tenía una lista de nombres, y al lado de cada nombre o una suma de dinero o una sola palabra. Protegido, pasado, cobrado. Algunas entradas estaban en tinta roja, como si alguien hubiera querido que esas específicas fueran visibles incluso en la oscuridad, incluso si la caja se abría en una habitación sin luz. Y en la última página, una anotación con letra más apurada, más urgente, como si hubiera sido escrita en un momento en que no había tiempo para la prolijidad habitual. No exponer, proteger, L, pagar. L, pagar. Lucía leyó eso 3 veces, y luego lo leyó 3 veces más. L de Lucía. ¿Qué significaba que su nombre apareciera en esa libreta como una cuenta pendiente? ¿Era una protección que Teresa quería asegurarle? ¿O era algo más? La pregunta no tenía respuesta en los papeles, y eso, en cierto modo, era peor que cualquier respuesta que pudiera haber encontrado. La mujer que la había criado, la que la cubría con cobija cuando tenía fiebre, la que repetía siempre la misma historia de la medalla para enseñarle que la memoria vale más que el dinero. Esa mujer tenía un expediente, y ese expediente hablaba de extorsión, de pagos, de personas que desaparecieron. Y el nombre de Lucía estaba anotado en él, no como víctima, sino como cuenta que había que saldar. Si esta historia te está moviendo algo, si estás sintiendo lo mismo que sintió Lucía cuando leyó esas palabras, dale like ahora. Ayuda a que más personas puedan conocer lo que pasó aquí. Y si todavía no eres parte de esta comunidad, suscríbete, porque lo que viene es todavía más fuerte. Lucía necesitaba hablar con alguien que conociera a Teresa de verdad, no como abuela, como persona, como ser humano con decisiones y con historia. Pensó en doña Amparo, que vivía a una cuadra con un patio lleno de geranios y una memoria que no perdonaba ni un detalle. Amparo había sido amiga de Teresa desde siempre, desde antes de que existiera el pueblo tal como era ahora. Había visto nacer a Marisol, había visto pasar décadas de ese lugar como quien ve pasar el río, siempre el mismo punto geográfico, siempre agua diferente. Cuando Lucía llegó con la caja cerrada bajo el brazo, Amparo abrió la puerta con las manos todavía mojadas de regar. La miró de la misma forma en que se mira a un pájaro herido, con una mezcla de lástima y algo más viejo. Algo que ya sabía lo que venía, algo que lo había estado esperando. Lucía no necesitó explicar mucho. Mencionó la carta, la medalla, las fotos, los nombres. Amparo puso la punta del delantal en los labios y exhaló despacio, como si la cocina entera fuera un lugar donde se había acumulado el polvo de muchas historias que nadie se atrevió a limpiar. Historias que se habían quedado suspendidas en el aire durante años, esperando que alguien las nombrara. Y entonces Amparo habló. Habló de noches en que Teresa llegaba con el rostro hinchado de tanto llorar, y otras en que entraba como si el mundo entero le perteneciera por derecho, con esa seguridad que tienen las personas que saben exactamente cuánto poder tienen sobre los demás. Habló de Pedro,
un hombre que había sido sacado del pueblo, que había sido removido de su lugar en la comunidad, y del que nadie había vuelto a hablar, como si su nombre también hubiera sido borrado de la lista. Habló de 2 comerciantes que cerraron sus tiendas de repente, dejando cuentas abiertas y familias sin explicación. Habló del hábito que tenía Teresa de aparecer justo después de que alguien perdía algo, un terreno, un negocio, un hijo, como si supiera exactamente cuándo llegar, como si el momento no fuera casualidad, sino cálculo. Cuando Lucía preguntó directamente si Teresa extorsionaba a la gente, Amparo tapó la pregunta con la palma de la mano, como si el gesto físico pudiera evitar que la palabra se instalara en el cuarto. «Tu abuela», dijo con voz medida, midiendo cada sílaba, «no fue nunca la misma para todos. Para algunos fue un cobijo, para otros fue una mano que trabajaba en la sombra, que cobraba en las sombras, que construyó algo en las sombras que nadie quiso ver porque era más cómodo no verlo. Pero fue entonces cuando Lucía vio algo que no esperaba. Sobre la mesa de Amparo, como si hubiera estado ahí toda la vida, como si fuera un objeto decorativo cualquiera, había una fotografía. Una fotografía que Lucía reconoció de inmediato porque era idéntica a una de las de la caja, la camioneta oscura. La misma que aparecía en los recortes, la misma que alguien había fotografiado en el camino polvoriento. Estaba en la casa de doña Amparo. No como recuerdo, no como curiosidad, como advertencia guardada, como recordatorio de algo que Amparo no quería olvidar, o de algo que alguien le había dejado para que no olvidara. «Si vas a abrir esto en público», dijo Amparo con voz apenas audible, «piensa en quienes pueden venir a tomar lo que no les corresponde. Hay cosas que se protegen por miedo, otras por beneficio. No las confundas». Lucía salió de esa casa con menos respuestas que cuando entró, pero con una certeza nueva, dura como piedra. Amparo sabía más de lo que decía, y el hecho de que tuviera esa foto no era casualidad. Nunca había sido casualidad. Había un nombre en la libreta que aparecía 3 veces, con una cantidad diferente en cada línea, y la palabra colaboración al lado, repetida, como si el que escribió quisiera que quedara claro que no era extorsión, sino negociación, que no era robo sino trato, que no era abuso sino acuerdo. Lorenzo, el hombre del molino, un vecino que Lucía conocía desde niña, callado, trabajador, siempre con harina en la frente, siempre con la actitud de alguien que prefiere no meterse en lo que no le preguntaron, fue a buscarlo con la caja y con la foto. Lo encontró sentado en su silla de siempre, con la frente marcada por el trabajo del día. Lorenzo vio su nombre en la libreta, y su cara se abrió de un modo que Lucía no esperaba, no de sorpresa sino de alivio, el alivio específico de quien lleva años guardando algo que pesa demasiado, y finalmente ve llegar a alguien que hace la pregunta correcta. Habló con la calma de quien carga dolor desde hace tanto tiempo que ya aprendió a convivir con él, a acomodarlo, a no dejar que se note demasiado en la superficie. Llegaban con promesas, dijo. Decían que te cuidaban, que todo estaría bien, que mientras pagaras estarías dentro del círculo de los protegidos. Algunos de nosotros nos ayudaron, sí, es verdad, no puede decir que no. Pero a otros les sacaron más de lo que podían dar, y su abuela llegaba después. Llegaba cuando ya estabas en el piso, cuando ya no tenías dónde apoyarte. Llegaba con la solución, pero la solución tenía precio. ¿Cuánto?, preguntó Lucía. Dependía, dijo Lorenzo. Para algunos dinero, para otros silencio, para otros cosas que no regresan. La última frase quedó suspendida en el aire polvoriento del molino, mezclada con el olor a harina y a madera vieja, sin que ninguno de los dos dijera nada. Lucía no pidió que la explicara, ya entendía lo que significaban las cosas que no regresan.
Entendía lo que era perder algo que no tiene reemplazo. Lorenzo dijo algo más antes de que ella se fuera, algo que ella no esperaba, algo que la obligó a repensar todo lo que creía estar entendiendo. Hubo noches en que, si no fuera por alguien, habría habido más muertos en este pueblo. No sé si su abuela fue la mano cruel o la cuerda que otros tensaban, pero sé que ella sabía todo, y eligió. No se equivocó ni actuó por impulso. Eligió, con tiempo, con información, con conciencia. Eligió, no errores, no malos entendidos, no accidentes de la vida que se escapan de las manos. Elecciones, decisiones tomadas con la misma calma con que se amarra hilo en torno a una carpeta. Lucía salió del molino con la caja más pesada que cuando entró. No porque hubiera más papeles, sino porque ahora los papeles tenían cuerpo, tenían voces, tenían el rostro de Lorenzo y de Amparo, y de personas que el pueblo conocía y que habían vivido con esto durante años sin poder nombrarlo. El hermano de Lucía, Alejandro, había partido al norte años atrás. Se fue con una maleta y con culpa. La culpa de quien deja a los suyos y lo sabe, pero lo hace igual porque el miedo y la necesidad y la sensación de que en ese lugar no había aire suficiente eran más grandes que la culpa misma. Con el tiempo, Alejandro se había convertido en algo casi mítico dentro de las historias del pueblo. A veces alguien que mandaba dinero, a veces un fantasma que no contestaba llamadas, que aparecía solo en chismes y en las conversaciones de quienes lo habían conocido de joven. Regresó sin avisar. La camioneta se detuvo frente a la casa al anochecer, levantando una nube de polvo que se pegó a la pintura y a las ventanas. Alejandro bajó con una bolsa al hombro y el rostro lleno de noches en moteles baratos, y de trabajos que no le pertenecían, y de promesas que no había podido cumplir. Cuando entró a la casa, encontró a Lucía con los documentos extendidos en la mesa, y encontró a Teresa sentada en la sala con la máquina de coser detenida, mirando el tejido como si en él estuviera escrito algo que solo ella podía leer. Su mirada cruzó la sala, se detuvo en la caja de mezquite, se detuvo ahí, y no se movió. «¿Qué es eso?», preguntó con voz corta, medida con el tono de quien ya tiene una sospecha y la está calculando. «Documentos», respondió Lucía, y la palabra simple se estiró en el cuarto y golpeó las paredes. Alejandro se acercó, tomó un recorte, leyó con la misma calma con que uno lee algo que sabe que puede incendiarlo todo, pero que no puede dejar de leer. Sus manos temblaron cuando vio un nombre en la lista de la libreta, un nombre que reconoció, alguien que él también había conocido, alguien con quien había crecido. «¿Lo sabías?», le preguntó a Teresa sin voltearse, sin apartar los ojos del papel. Teresa no respondió de inmediato. Dejó la costura a un lado. Sus manos, tan parecidas a las de Lucía, pero más hundidas por los años y por el trabajo, y por todo lo que habían hecho a lo largo de décadas, tomaron la medalla de Marisol y la miraron como si fueran ellas las que tuvieran memoria, como si la medalla fuera un testigo al que pudiera pedirle algo. «Sabía cosas», dijo finalmente, sin melodramas, sin aspavientos, «pero no todo lo que quieres pensar». La frase fue una puerta que se entreabre sin abrirse del todo, y en esa grieta, todo lo que no se había dicho en años, todo lo que Alejandro no había preguntado y Teresa no había ofrecido, esperó su turno. «¿Me mentiste?», preguntó él finalmente, con la voz partida por la mitad, sin elegancia, sin cuidado, solo con la necesidad de escuchar algo verdadero. Teresa lo miró con esa ternura rota que tienen las madres que cargan remordimientos como piedras en el pecho durante tanto tiempo que ya ni sienten el peso. «Te mentí, hijo», dijo. «Te mentí para que no te sintieras peor de lo que ya estabas, para que creyeras que el mundo no nos había devorado del todo, para que siguieras creyendo que había algo aquí que valía la pena salvar.
Alejandro no dijo nada más esa noche. Guardó el recorte en el bolsillo, ese gesto de quien esconde una piedra que no sabe todavía qué va a hacer con ella. Salió al patio. La puerta se cerró suave, con el tipo de cierre que no golpea porque quien lo hace ya no tiene energía ni para la rabia. En la sala Teresa y Lucía se miraron durante un momento que pareció durar mucho más de lo que duró. Y ninguna de las dos dijo nada, porque había cosas que ya no necesitaban palabras para existir. ¿Puedes imaginar lo que se siente descubrir algo así? Abrir una caja y encontrar que la persona que más quisiste en tu vida no era quien creías. Cuéntanos en los comentarios, y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora, porque la historia de Lucía no termina aquí, y lo que viene es lo que lo cambia todo. Esa noche Lucía no durmió. Se sentó en la cocina con todos los papeles extendidos sobre la mesa y empezó a organizar con método, con la frialdad que a veces se instala cuando uno ya no puede sentir más por el momento, cuando el cuerpo decide que ya es suficiente emoción y se vuelve funcional por pura necesidad de sobrevivir. Las fechas fueron lo primero que ordenó. Y cuando las puso en línea, cuando acomodó los recortes junto a las anotaciones de la libreta y buscó las coincidencias, apareció algo que le cortó la respiración de un modo que no esperaba. Las ventas de terrenos que Teresa había hecho a lo largo de los años coincidían casi exactamente con los momentos en que ciertas personas del pueblo perdían algo. Un negocio que cerraba. Una propiedad que cambiaba de dueño sin que se entendiera bien cómo. Un hijo que desaparecía en circunstancias que nadie se atrevía a detallar en voz alta. No era coincidencia, era patrón, era una firma, repetida a lo largo del tiempo, tan consistente que ya no podía atribuirse al azar. Teresa vendía tierra cuando alguien estaba en problemas, pero los problemas, muchas veces, los había generado ella misma, o los había permitido, o había mirado hacia otro lado en el momento justo para que ocurrieran. Prestaba protección, eso era verdad. Había personas que le debían la vida en un sentido muy literal, personas a las que un pago oportuno o una palabra en el lugar correcto les había evitado algo peor. Pero cobraba esa protección con terrenos, con silencio, con favores que se iban acumulando hasta que la gente ya no podía pagar con nada más que con su voluntad de callar y su disposición a no preguntar. La red era simple y perfecta. Teresa no era la violencia. Era la solución que llegaba después de la violencia. Y cuando la solución llega en el momento justo, cuando aparece exactamente cuando la necesitas, la gente no pregunta quién mandó la tormenta. Solo agradece al que trae el paraguas. Lucía miró las anotaciones en tinta roja. Algunas de ellas tenían fechas que coincidían con la desaparición de personas del pueblo. No todas, pero suficientes para que la pregunta ya no pudiera evitarse, para que la pregunta se instalara en medio del pecho y no se moviera. ¿Cuánto sabía Teresa de lo que les pasó a esas personas? ¿Cuánto había permitido? ¿Cuánto había provocado? Y entre todos esos nombres, Lucía encontró uno que no esperaba encontrar. Un nombre que la obligó a apartar los ojos del papel y mirar la pared durante varios segundos antes de poder seguir leyendo. Ernesto. Al lado, hija. No pagó. Consecuencias. 4 palabras. 4 palabras que cabían en una línea y que sin embargo contenían todo lo que no se puede decir en ningún idioma. Lucía leyó eso 3 veces, 4 veces, buscando una interpretación diferente que no existía. Porque no había otra manera de leer hija, no pagó, consecuencias, que no fuera la que resultaba de poner esas palabras una detrás de la otra en ese orden y dejar que el significado hiciera su trabajo. Ernesto era el hombre que vivía cerca del panteón, el de la cara que siempre había tenido algo de pérdida instalada. Esa expresión de quien carga algo que no se le pregunta cómo llegó.
Lucía recordó haber escuchado alguna vez de pasada sin prestarle atención, porque en ese momento no había razón para prestarle atención, que la hija de Ernesto había desaparecido años atrás, que decían que se había ido al norte, que nunca había mandado noticias, que Ernesto nunca hablaba del tema, nunca, con nadie, como si el silencio fuera el único tributo que podía ofrecerle a lo que había perdido. Ahora el silencio de Ernesto tenía otra explicación. Le habían dicho que se callara, y él obedeció. Porque cuando tienes miedo de verdad, el silencio no es cobardía. Es lo único que te queda cuando ya te quitaron todo lo demás. Lucía entró a la sala con la libreta en la mano. Teresa seguía sentada frente a la máquina de coser, aunque ya no cosía. Solo miraba el tejido. Alejandro estaba en el umbral. Había regresado del patio, con los ojos todavía cargando lo que no se puede descargar de un momento para otro. Lucía puso la libreta abierta sobre la mesa, señaló la línea de Ernesto y miró a su abuela a los ojos directamente, sin apartar la mirada, sin darle ningún espacio para esquivar. «¿Qué le pasó a la hija de Ernesto?», preguntó. Y lo que más la golpeó en ese momento no fue la pregunta en sí, sino la respuesta de Teresa. Porque Teresa no bajó la mirada. No hubo sorpresa en su rostro, no hubo negación inmediata, solo un silencio que duró demasiado, que duró más de lo que dura el silencio de quien no entiende lo que le están preguntando, más de lo que dura el silencio de quien está buscando palabras, tan solo el silencio pesado y claro de quien sabe exactamente de qué le están hablando y está decidiendo qué decir. «Hubo cosas», dijo Teresa finalmente, «que no se podían controlar». «¿Cosas que no se podían controlar o cosas que usted eligió no parar?», preguntó Lucía. Y la pregunta salió sin que ella la planificara, salió de algún lugar dentro de ella que ya no tenía paciencia para los eufemismos. «Elegí salvar a los que pude salvar», dijo Teresa. «No pude salvar a todos». «¿Y los que no pudo salvar?», preguntó Lucía, «o los que decidió no salvar porque no pagaron». La pregunta quedó en el aire como humo. Teresa no respondió. Y ese silencio fue la respuesta más clara de toda la noche, más clara que cualquier palabra que pudiera haber dicho, más clara que cualquier justificación o cualquier confesión. Alejandro se dio la vuelta y salió al patio. Lucía escuchó la puerta cerrarse suave. En la sala madre y nieta se miraron durante un momento que pareció no terminar nunca. Y entonces Teresa hizo algo que Lucía no esperaba. Extendió la mano. No para tomar la libreta, no para justificarse, solo para tocar la medalla de Marisol que seguía sobre la mesa. Sus dedos la sostuvieron despacio, como si fuera frágil, como si fuera lo único frágil que quedaba en esa habitación. Como si la medalla fuera la única cosa en el mundo que todavía podía escucharla sin juzgarla. Lo que Teresa hizo durante décadas destruyó vidas, destruyó familias, destruyó la confianza de un pueblo entero. Pero todavía no sabes todo. Lo que el pueblo descubrió en los días siguientes, lo que salió a la luz en la plaza, es lo que convirtió esto en algo que nadie pudo ignorar. Quédate. Y si esta historia te está sacudiendo por dentro, compártela ahora, porque hay personas que necesitan escucharla. Al día siguiente, algo cambió en el pueblo. No hubo anuncio, no hubo convocatoria oficial, no hubo nadie que tomara el micrófono y dijera que era momento de hablar. Solo hubo una corriente de susurros que fue creciendo hasta que tuvo peso propio, hasta que fue más grande que cualquier casa que intentara contenerla. La gente empezó a salir con preguntas en los ojos, preguntas que llevaban años guardadas y que ahora buscaban la salida porque alguien finalmente había abierto la puerta. Alguien convocó una reunión espontánea en la plaza. Fue el tipo de encuentro que surge cuando el silencio ya no cabe en ninguna casa, cuando la suma de lo que no se ha dicho se vuelve tan grande que empieza a empujar las paredes. Lucía llegó con la caja bajo el brazo. No buscaba provocar.
Caminaba como quien carga un peso ajeno y entiende que ya no puede seguir cargándolo sola, que el peso necesita ser distribuido, aunque el proceso de distribuirlo duela. La plaza estaba llena. Mujeres con delantales, hombres con las manos manchadas de tierra del día, jóvenes que no habían salido del pueblo más que al río en verano y que ahora estaban ahí sin terminar de entender, pero con la certeza de que algo importante estaba pasando. Doña Amparo estaba ahí también, con una mirada que ahora pesaba más que su patio de geranios, con los brazos cruzados y la postura de quien ha visto antes el momento en que las cosas que no podían seguir calladas, finalmente dejan de callarse. Lucía subió al escalón de la pequeña ermita, puso la caja sobre una banca, abrió las carpetas sin discurso, sin introducción, sin preámbulo. Los papeles hablaron solos. La gente se acercó, señaló nombres que reconocía. Reconoció fechas que coincidían con cosas que habían pasado en sus propias familias, en sus propias casas. Algunos murmuraron que aquello no era prueba suficiente. Otros se quedaron en silencio con la mirada perdida. No el silencio de la duda, sino el silencio del reconocimiento. El silencio de quien finalmente entiende algo que llevaba años sintiendo sin poder nombrarlo. Y entonces llegó Ernesto. Cruzó la plaza con el paso lento de quien ha vivido demasiado tiempo cargando algo que no tiene nombre. Se sentó en la banca sin que nadie lo invitara y habló con voz baja, tan baja que el pueblo tuvo que acercarse para escucharlo, lo cual fue, sin que nadie lo planificara, la forma más efectiva de hacer que todos prestaran atención. Mi hija no volvió, dijo. Me dijeron que me callara, que si hablaba, las cosas se pondrían peor. Que el silencio era la única protección que me podían ofrecer, y yo me callé. Me callé durante años, me callé tanto que a veces ya ni recordaba con claridad el sonido de su voz. Nadie en la plaza dijo nada. No puedo pedir que me devuelvan lo que me quitaron, continuó Ernesto, pero quiero que sepas, Teresa, que hubo gente que perdió más que nombres en una libreta. Hubo gente que perdió todo, y nadie fue a preguntarles cómo estaban. El nombre de Teresa quedó flotando en el aire de la plaza como una acusación que nadie había formulado en voz alta hasta ese momento. Lucía buscó a su abuela entre la gente. Teresa estaba al fondo, apoyada en el bastón que usaba desde que la diabetes le había ganado terreno. Recibió las palabras de Ernesto de frente, sin agachar la cabeza, sin esconderse detrás de nadie. «Siento eso», dijo con una voz que no pedía perdón pero tampoco escapaba. «Sé que no puedo devolver lo que se fue, y si hubiera habido otro camino, no habría tomado este». La respuesta fue, y no fue una confesión, fue lo más cercano a la verdad que Teresa pudo pronunciar en público. Y para muchos en la plaza fue suficiente para entender todo lo que no se había dicho. La revelación en la plaza partió al pueblo en dos, con una limpieza brutal. Estaban los que pedían intervención de las autoridades, nombres en documentos, procesos con firma y sello y consecuencias formales. Y estaban los que decían que hacer público todo eso era poner en riesgo a familias que todavía dependían de los acuerdos que Teresa había construido. Acuerdos que para bien o para mal habían mantenido cierta forma de paz, cierto equilibrio frágil que si se rompía de golpe podía generar un caos peor que el que se intentaba remediar. La palabra justicia se deslizó entre las voces como algo pesado que nadie quería cargar del todo, pero que tampoco podía nadie dejar tirado en el piso. ¿Qué justicia pide un pueblo cuando las líneas entre protector y depredador están tan difuminadas que ya no se sabe dónde termina uno y empieza el otro? Cuando la misma persona que te extorsionó fue también la que impidió que algo peor llegara a tu puerta. Cuando el miedo y la gratitud hacia la misma persona son la misma emoción confundida. No había respuesta fácil. Y el pueblo, como todos los pueblos que se miran de frente por primera vez,
Después de mucho tiempo de no hacerlo, no sabía qué hacer con eso. Doña Amparo cruzó la plaza con sus pasos cortos y firmes y puso su mano en el brazo de Teresa. Un gesto simple. Nadie lo discutió. Había en él algo más viejo que la rabia, el reconocimiento de que se puede saber todo sobre alguien, absolutamente todo, y seguir parada a su lado, no por aprobación, no por complicidad, sino porque así es la vida cuando la conoces de verdad, cuando sabes que ninguna persona es solo una cosa, cuando has visto suficiente como para no reducir a nadie a un solo acto o a una sola decisión. Hay cosas que el dinero no puede devolver, hay silencios que duran décadas, y hay comunidades que un día deciden que ya no pueden seguir callando. Si este video te está haciendo pensar, si esta historia te está moviendo algo, deja tu comentario ahora. ¿Crees que Teresa merecía ser perdonada? ¿O crees que la justicia tiene que ir más allá de las palabras? Cuéntanos. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento. En los días que siguieron, el pueblo hizo lo que hacen los lugares que se niegan a rendirse. Se organizó. Un grupo de vecinos formó una comisión, sin papel oficial, sin sello de autoridad, sin el respaldo de ninguna institución que hubiera mostrado interés en los años anteriores, cuando habría sido más fácil intervenir. Solo 3 mujeres y 4 hombres del mercado y del molino, gente que quería escuchar de cerca antes de juzgar desde lejos, que quería que lo que estaba saliendo a la luz tuviera un destino que no fuera solo el chisme y el olvido. Lucía aceptó participar, no porque tuviera respuestas, sino porque entendió que dejar las cosas al azar, que esperar a que alguien más tomara el control, era otra forma de ceder el control, y que ceder el control en ese momento podría significar que la historia de la caja de mezquite se convirtiera en un arma que alguien usara para sus propios fines, en lugar de en una herramienta para reparar lo que se pudiera reparar. Alejandro eligió quedarse también, no para defender a Teresa, para reparar con los medios que tenía, que eran medios físicos y domésticos, pero no por eso menos reales, lo que su ausencia había dejado incompleto durante tantos años. La comisión llamó a Ernesto, a Lorenzo, a doña Amparo y a otros testigos que habían guardado sus historias durante demasiado tiempo. Fueron sesiones en la sombra de la iglesia, en el salón comunal, en patios, donde el calor pegaba en las mesas de madera y las voces se doblaban con el esfuerzo de decir verdades que el cuerpo no termina de creer que se puedan decir en voz alta. Lo que encontraron no fue un libro único de crímenes con un culpable claro y una víctima definida. Fue algo más complejo y más difícil de manejar. Una red de favores que comenzaron por necesidad y se convirtieron en costumbre, pagos que empezaron como protección y terminaron como extorsión, historias donde la misma persona fue salvada por Teresa y luego esquilmada por ella en momentos diferentes de su vida. No todo es blanco o negro, dijo una de las mujeres de la comisión durante una de las sesiones. Hay matices que nos hacen responsables a todos. Esa frase quedó flotando en el aire de la sala comunal, porque era verdad, y porque la verdad, cuando incomoda de verdad, no tiene a dónde ir. No se puede resolver con un aplauso ni con una condena, solo se puede mirar de frente y decidir qué se hace con ella a partir de ahí. Lucía tomó una decisión que marcó su paso hacia algo que no era exactamente madurez, pero que se le parecía mucho. No quiso que la historia se cerrara como chisme. No quiso que los papeles de la caja fueran un arma arrojadiza que alguien recogiera del suelo para usarla con sus propios propósitos. Hizo copias de los documentos, no de todos, no de los nombres que podían destruir sin proceso, sin contexto, sin posibilidad de defensa, y las entregó a la comisión. Pidió que se hablara con los agraviados y se propusiera un plan de restitución. No era justicia judicial, era, al menos, un intento honesto de reparar lo que se pudiera reparar con los materiales que había disponibles.
La medida no agradó a todos, como no agrada ninguna medida que intente hacer algo con situaciones que no tienen solución perfecta. Algunos la acusaron de querer controlar el ritmo de las revelaciones, de proteger a su abuela al decidir qué se mostraba y qué no. Otros la aplaudieron por no dejar que la verdad se convirtiera en destrucción sin propósito, en el tipo de incendio que no deja nada en pie para construir después. Lucía entendió algo ese día que no tenía nombre, pero que se sentía con claridad. La decisión más humana que se puede tomar no te exime del peso de sus consecuencias, solo te permite mirarte en el espejo. Una tarde que olía a lluvia, la comisión organizó una asamblea abierta en la plaza. Teresa llegó apoyada en el bastón, con la piel del rostro más hundida que días atrás, con la fragilidad de quien lleva un peso que los años no suavizan sino que acumulan. Lucía estaba a su lado con la medalla de Marisol colgando como un segundo latido. Alejandro los seguía en silencio, con esa presencia que no promete nada, pero que tampoco se va. Doña Amparo entró con la mirada firme. Ernesto se sentó al fondo, con los ojos enrojecidos de tanto contener. La asamblea fue un lugar donde hablaron voces que normalmente no tenían espacio, voces que habían aprendido a achicarse para no ocupar demasiado y que ahora, con permiso o sin él, se tomaban el espacio que siempre les había correspondido. Salieron testimonios de mujeres que agradecieron por algo que Teresa había hecho y que las había salvado de algo peor. Salieron denuncias de hombres que habían perdido propiedades, de familias que habían perdido a alguien. En medio de todo, Teresa se levantó, habló sin adornos, con la sencillez de quien ha vivido la vida sin florituras y que en el momento más importante de su vida pública decide que los florituras serían una falta de respeto. No vine a pedir indulgencia, dijo. Vine a decir que lo que hice no fue todo bondad ni todo maldad, fue lo que pude en cada momento, con lo que tenía, en las circunstancias que había. Si el pueblo cree que merezco castigo, lo acepto. Si creen que merece ser perdonado, viviré con eso también. Solo les pido que miren junto con todo esto lo que nos trajo hasta aquí. La pobreza, la ausencia de caminos, la violencia, que no siempre llega como golpes, sino como hambre, como deuda, como la sensación de que no hay nadie del otro lado que pueda ayudarte si no pagas por esa ayuda. Algunas personas aplaudieron, otras la miraron con la dureza de lo que no se perdona, no por crueldad, sino por integridad, por la negativa a hacer que el dolor de lo que se perdió quepa en el aplauso de una asamblea. Una mujer se levantó desde el fondo de la multitud y dijo con voz clara y sin titubear: «No puedes decir que fue por necesidad y esconder la sangre». Teresa inclinó la cabeza. No respondió, porque no había respuesta para eso, y todos lo sabían. Teresa inclinó la cabeza ante las palabras de esa mujer, y eso, para muchos en la plaza, fue el momento más honesto de toda su vida. ¿Puede una persona cometer tanto daño y seguir siendo alguien a quien amaste? Deja tu respuesta en los comentarios. Estas conversaciones importan. Y si esta historia te llegó, compártela ahora. Las consecuencias formales llegaron despacio, como llegan casi siempre las consecuencias reales, sin dramatismo, con burocracia, con papeles que entraban y salían de oficinas que no prometían nada, pero que al menos empezaron a mover algo. Una nota sin firma llegó al corregidor. Las autoridades locales respondieron con visitas discretas, con preguntas y con promesas de investigación que nadie en el pueblo creyó completamente, pero que al menos establecieron que alguien con capacidad oficial de preguntar estaba preguntando. Las carpetas fueron revisadas, las fotografías escaneadas. Algunos de los señalados en los documentos debieron responder por su implicación en actos que rozaban delitos mayores. No fueron grandes causas públicas con titulares sensacionales.
Fueron investigaciones que avanzaron con la lentitud propia de los procesos, que nadie empujó con suficiente fuerza, pero que tampoco nadie pudo detener del todo. Algunos resultaron sancionados. Otros enfrentaron procesos que dejaron heridas abiertas. Ninguno de esos procesos fue perfecto. Ninguno devolvió lo que se había perdido, pero marcaron fronteras. La certeza de que hay actos que tienen precio, y que ese precio puede ser exigido aunque llegue tarde. Teresa enfermó. La diabetes, esa compañera silenciosa que la había acompañado durante años, ganó terreno con la rapidez que tienen las enfermedades cuando el cuerpo ya no tiene razones suficientes para resistirles. Ya no era solo cansancio. En sus manos se veía la fragilidad de quien lleva un peso que los años no alivian. Hubo días en que no podía levantarse. En esos días, Lucía la cuidaba con una mezcla de desgano y devoción que no sabía cómo nombrar, que no cabía en ninguna categoría limpia. Limpiarle la frente mientras pensaba en los nombres de la libreta, darle agua mientras recordaba las palabras de Ernesto, acomodar la cobija con las mismas manos que habían sostenido los documentos. Cuidar a alguien no borra lo que sabes de esa persona, pero tampoco borra lo que sientes, y esa contradicción, Lucía aprendió a cargarla sin resolverla, sin pretender que tuviera una resolución disponible. Teresa tomó una decisión que no le pidió a nadie que comprendiera. Asumió restituciones cuando pudo. Trabajo comunitario en la medida en que su cuerpo lo permitió. Conversaciones privadas con personas específicas en las que dijo lo que no había podido o querido decir en la asamblea, no para librarse de la responsabilidad con un gesto simbólico, para darle forma humana, concreta, verificable a lo que había hecho. El pueblo se partió ante eso también, los que valoraron la confesión, los que exigieron más. Entre ambos polos, la vida siguió rústica y cierta, como siempre sigue la vida en los lugares donde la complejidad no es una opción filosófica, sino una condición diaria. Alejandro reparó lo que pudo reparar con las manos, arregló el techo que llevaba años pidiendo atención, pintó la reja, habló con vecinos a los que su ausencia había afectado de maneras que él no había calculado cuando se fue. Su reparación era doméstica, concreta, del tipo que no aparece en ningún acta oficial, pero que se siente en el día a día del lugar donde uno vive. Como si el único camino disponible para limpiar una culpa de esa escala fuera volverse útil en los detalles, en lo pequeño, en lo que se puede tocar con las manos. Teresa murió un amanecer, con el canto de los pájaros que llegaba desde el árbol del patio y el olor a tierra mojada por la primera brisa de la madrugada, con Lucía sosteniendo su mano y la medalla de Marisol sobre la almohada, entre ellas. No hubo grandes palabras finales, solo respiraciones que fueron haciéndose más lentas, más espaciadas, hasta que se hicieron silencio. Alejandro llegó a tiempo. Sus ojos empañados fueron la mezcla exacta de un hijo que perdía a su madre y de un hombre que comprendía demasiado tarde y quizás de la única manera en que estas cosas se comprenden, que su ausencia había facilitado algo que ahora pagaba consecuencias que él tampoco podía pagar del todo. La muerte de Teresa no cerró nada con justicia perfecta, no borró los daños, no redimió lo que hizo ni lo anuló. Solo fue una salida, como son casi todas las salidas reales, incompleta, sin el cierre narrativo que uno hubiera querido, con preguntas que siguieron vivas después de que ella ya no estuvo para responderlas. El pueblo vivió el duelo con la naturalidad con que se vive todo en los lugares donde la muerte es una compañera conocida. Misa discreta, panes repartidos, historias contadas en las puertas de las casas que con cada repetición ganaban nuevos matices y perdían otros. Pero el duelo no tapó las preguntas. Las preguntas siguieron vivas. Como siempre, siguen las preguntas que importan. Meses después,
El pueblo fue moldeando nuevas maneras de hacer las cosas, con la lentitud y la resistencia propia de los lugares que no cambian de un día para otro, pero que tampoco se quedan exactamente igual. El molino reabrió con un acuerdo diferente entre vecinos, un acuerdo que Lorenzo había propuesto y que, con tiempo y con la confianza que se construye de a poco, la mayoría aceptó. Consiguió que algunos de los pagos que antes se hacían en las sombras se convirtieran en salarios justos, documentados, verificables. Ernesto recibió una compensación parcial, organizada por la comisión, no lo que merecía, no lo que se le había quitado, porque eso no existe en ningún catálogo de precios, pero sí un reconocimiento material de que lo que le habían hecho había sido un error que el pueblo estaba dispuesto a nombrar. No era la solución mágica, era un comienzo, y los comienzos, cuando vienen después de mucho tiempo de nada, se sienten como algo grande, aunque sean pequeños. En la plaza colocaron un banco nuevo, con una placa que decía, en letras simples, sin mayúsculas innecesarias ni solemnidad forzada, a la memoria de quienes cuidaron y dañaron. Que la comunidad no olvide ninguno de los dos nombres. Algunos celebraron la placa, otros la criticaron, dijeron que era demasiado generosa con quien había hecho daño, que poner cuidaron y dañaron en la misma frase era una forma de lavar lo que no debía lavarse. Para Lucía, era exactamente lo que la historia merecía. No veneración, no condena por impulso, la verdad como punto de partida para responsabilidades concretas, para conversaciones que pudieran suceder sin que la rabia o la nostalgia lo distorsionaran todo. En las noches, cuando la casa quedaba en calma y la máquina de coser ya no sonaba, Lucía abría la caja y miraba los papeles. No siempre, no todas las noches, pero sí con la frecuencia suficiente para no olvidar. Había nombres que todavía dolían. Fechas que ya no eran cifras, sino noches específicas en las que alguien desapareció o perdió algo que no se puede medir. Promesas que no fueron cumplidas, pagos que nunca llegaron. La medalla seguía con ella, ya no como talismán de consuelo, como marca, como el objeto que une la memoria de Marisol, que huyó y nunca regresó, con el peso de Teresa, que se quedó y construyó algo que no debía haber construido, como recordatorio de que las generaciones heredan no solo bienes y recuerdos y gestos y nombres, sino también decisiones. Y la pregunta que la había acompañado desde el principio, desde el momento en que abrió el sobre con su nombre escrito en la letra de su madre, siguió siendo pregunta. ¿Se puede amar a alguien y al mismo tiempo exigirle justicia? No encontró una respuesta que pudiera pronunciarse como definitiva, que pudiera cerrarse y guardarse y usarse como principio universal. Lo que encontró fue algo más útil y más difícil, la evidencia de que se puede amar y pedir rendición de cuentas. No como contradicción, no como traición, como práctica, como la forma más honesta de respetar tanto a quien se amó como a quienes fueron dañados por esa persona. Amar no borró los daños. Exigir justicia fue, en su caso, una forma de respeto que no pedía disculpas por existir. En el último día del año, cuando la tierra olía a leña quemada y las casas encendían sus luces y el aire tenía ese sabor específico de los finales que son también comienzos, Lucía se sentó en el banco de la plaza, tocó la medalla, la guardó en el bolsillo. Alejandro estaba cerca, comprando pan en la panadería que siempre olía igual, que había olido igual durante toda su vida. Doña Amparo regaba sus geranios, aunque ya casi no hubiera luz para verlos. Lorenzo reía, contando anécdotas del molino a alguien que lo escuchaba con la atención de quien escucha porque quiere, no porque tiene que hacerlo. La vida, sin heroísmos,
sin resoluciones perfectas, sin el cierre satisfactorio que las historias a veces prometen y rara vez cumplen, seguía, como siempre sigue, incluso después de que la verdad lo cambia todo. La historia de Teresa no quedó enterrada en silencio ni fue convertida en un mito de maldad sin matices. Fue contada, discutida, usada como advertencia de lo que puede construirse cuando nadie pregunta y nadie mira, y el miedo hace más cómodo el silencio que la pregunta. Y ahora tú la conoces también. Entonces te pregunto, con honestidad, sin respuesta correcta de antemano, ¿qué harías tú si encontraras una caja como esa? Si los documentos dentro destruyeran la imagen de quien te crió, de quien te dio un nombre y una historia. Si supieras que hablar tiene un costo, pero que callar también, que el silencio no es gratis, que el silencio siempre lo paga alguien. Deja tu respuesta en los comentarios. No hay respuesta incorrecta, solo hay personas pensando en voz alta. Y eso, en un mundo que prefiere el silencio, ya es un acto. Si esta historia te movió algo por dentro, una duda, un recuerdo, una conversación pendiente que llevas tiempo postergando, compártela. Estas historias necesitan llegar a más personas. Personas que quizás también tienen una caja guardada en algún lugar y que todavía no saben si abrirla. Y si todavía no eres parte de esta comunidad, suscríbete ahora. Porque aquí contamos historias que no se cuentan en ningún otro lado, historias que importan. Historias que incomodan, historias que no se olvidan. Nos vemos en el siguiente video.